Isaías presenta la Jerusalén celestial, la nueva Jerusalén, a donde van a entrar solo los justos, dice. Está rodeada de murallas, de baluartes, de torres, donde todo va a ser, diríamos, es el cielo. Pero eso no ha sido construido por manos humanas. Esa nueva Jerusalén no es la reconstrucción que hizo el pueblo que regresó luego del exilio. Es lo que Jesús dice: destruyan este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. Son los nuevos tiempos. Y en el Evangelio capítulo 7 de San Mateo, que hemos visto ahora, que es el fin del Sermón de la Montaña, que empieza en el capítulo 5 con las bienaventuranzas, el Señor dice: quien escuche estas palabras mías y las pone en práctica es el hombre prudente, que construye sobre roca. Y yo les decía en la mañana, el problema que tenemos es entender, poner en práctica. Porque nosotros en nuestra visión del mundo, en nuestra formación académica, escolar, etcétera, nosotros tenemos una idea de la teoría y la práctica. Entonces, uno puede creer que la práctica es hacer cosas. Yo les preguntaba en la mañana, ¿qué entienden por práctica? La mayoría entendía en la misa que era hacer cosas. Pero poner en práctica lo que el Señor nos dice, en algunos casos, es no hacer nada. Eso nos desconcierta. ¿Cuál es el ejemplo? El ejemplo de la cruz. Eso es lo que nos dice el Señor: quien quiere venir en pos de mí, que tome su cruz y me siga, es decir, que experimente parte de la pasión de Jesucristo. Nosotros creemos que poner en práctica es organizar militantes, milicia, nuevas cruzadas, etcétera, salir a las calles, marchas. Y por eso cuando a la gente se le dice es oración, a la gente dice, no, esto no. Yo tengo que, formemos un grupo, un partido político, organicémonos. Eso en tiempo de Jesús también había gente que pensaba así. Eran los celotes, eran todas esas sectas que Jesús no avala. Entonces nosotros no somos tan diferentes. ¿Y por qué ellos creían que tenía que ser así? ¿Y por qué incluso Judas se decepciona de Jesús? Porque ellos tenían la idea del reino como un reino terreno, temporal. Y un reino de un rey, un Mesías manso y humilde, nos desconcierta. Un reino de un Mesías manso y humilde y crucificado nos escandaliza. Y entonces nosotros creemos que hay que hacerlo. Y hay que hacer implica, para muchas personas, entre comillas, buscar al enemigo. Y el enemigo que van a encontrar son otras criaturas humanas. Y por esa razón la oración les parece insuficiente, porque en la práctica creen que Jesucristo no reina. Como los que veían a Jesús en la cruz, que creían que no estaba reinando, se burlaban de él. Bájate. Y bájanos. Si eres el Mesías. Lo mismo le decimos nosotros sin darnos cuenta. Y por eso es que necesitamos este tiempo. Por eso es que necesitamos de purificación. Por eso que necesitamos ir a Isaías. Porque Isaías, de todos los profetas, es el que nos ayuda a entender mejor a Jesucristo. Isaías es muy importante. Por eso se le llama también el protoevangelio, el protoevangelista, el proto-Nuevo Testamento. Y claro, hay muchas cosas que dice Isaías que todavía no se han cumplido, como la venida gloriosa del Señor, como esa Jerusalén celeste de la que nos habla el libro del Apocalipsis. Y entonces, si tuviéramos que resumir lo que estamos diciendo hasta el presente, diríamos, necesitamos 2 tipos de vigilancia. Estar vigilantes acerca de la mundanización que fácilmente nos puede seducir, engañar y envolver conforme vamos avanzando en edad, en experiencia, en conocimientos, y entramos en el mundo. Entonces fácilmente, sin darnos cuenta, nos vamos mundanizando, nos vamos acomodando al mundo. Y de alguna forma vamos a creer que como nosotros, o como el mundo opera, o como nosotros imaginamos que hay que hacer las cosas, así tiene que actuar el Señor. Y cuando el Señor no actúa como nosotros imaginamos, cuando nuestro análisis no es como el Señor obra, muchas personas por esa razón pierden la fe. O adulteran su fe y se fabrican un Jesucristo a su manera. De otro lado, esa mundanización, por esa mirada hacia lo exterior,
hacia lo que ocurre fuera y menos hacia lo que está pasando dentro, en personas que no crecemos en la vida interior, que no reconocemos el brote, nos volvemos en activistas o en personas que no podemos guardar silencio y no reconocemos los ruidos interiores y nos espanta el silencio exterior. Y eso impide la oración. Y entonces incluso las personas que dicen que hacen sus grupos de oración tienen esa dificultad. Y ahora son muy comunes. Pero adicionalmente, nosotros tenemos dificultad para reconocer esos brotes. Para reconocer no solo en nosotros las miserias, el pecado, en el pecado de los demás, sino para reconocer la presencia del Señor en medio de ese invierno, en medio de esa oscuridad. Porque el Señor está reinando, pero manso y humilde. Y claro, con esos elementos nos acercamos a los sacramentos, nos acercamos a la Eucaristía, y lo que queremos es que el Señor haga nuestra voluntad. Y entonces no sabemos qué decirle y no sabemos escucharlo. Y cuando nos dice algo, lo acomodamos a lo que nosotros deseamos. Y entonces adulteramos la fe. Hacemos unas exégesis que no corresponden a la tradición de la Iglesia, al magisterio de la Iglesia, y por eso es que el modernismo y las novedades, y que hay que cambiar y que hay que escucharnos entre nosotros, es más importante que escuchar al Señor. Y por eso es tan importante este tiempo de Adviento. Y por eso es que hay todas esas, diríamos, desviaciones, que ahora son bastante visibles, en todas partes, entre los clérigos y entre los laicos. Y por eso es que necesitamos conversión. Y por eso es que este tiempo es un tesoro. Y claro, nosotros tenemos que preguntarnos entonces, en esta primera parte, como decíamos, acerca de las falsas esperanzas, de cómo nuestra fe se ha mundanizado, y conforme vayamos avanzando en la segunda parte de Isaías, avanzando en el Adviento, hasta antes de la segunda parte del Adviento, es decir, hasta antes del 17 de diciembre, hacernos las preguntas de cómo está nuestra fe, cómo el Señor está obrando entre nosotros y cómo, diríamos, nuestras expectativas y nuestras esperanzas temporales muchas veces están por encima de esperar al Señor. Y es muy importante reconocerlo, porque para el Señor no hay nada imposible. Entonces ya el mal y las dificultades no las veremos como cosas que significan que el maligno va a triunfar, sino lo vemos como pruebas para nuestra fe, como purificación para nuestra esperanza. Y entonces le daremos gracias al Señor, pero si no andaremos desesperaditos y desesperaremos a los demás. Y entonces es común ahora con las redes sociales, la gente, los WhatsApp. No hay día en que yo no reciba algún mensaje de alguien de fe, que prácticamente el mensaje, todo es un desastre. Cada vez estamos peor. Y el Señor nos dice una cosa diferente. Cuando nos hablaba del discurso escatológico, cuando vean estas cosas, alégrense, levanten la cabeza. Se acerca vuestra liberación. Claro, algunos podrían tener la actitud igual que la iglesia de Tesalónica, de que San Pablo nos mencionaba, que ya no quieren hacer nada, entonces no hay que hacer nada, un pasivismo total. No, nuestra espera es vigilante, nuestra espera es activa, nuestra contemplación es en la acción. Pero de todas las acciones que nosotros podemos hacer para ayudar a otras personas, para ayudarnos a nosotros mismos, es la oración. Es estar en Cristo, es reconocer a Jesucristo en nosotros y anunciarlo a los demás. Vivir una auténtica caridad. Pero, yo no sé cuántos acá, pero en muchos lugares, la gente cree, no, lo más importante es abrir, veamos, hagamos más diagnósticos, veamos cómo está el mal, qué están haciendo los malos, cómo está avanzando los problemas. Y entonces nos gana el tiempo, nos distraemos, nos dispersamos y no reconocemos al Señor que viene. Eso le pasó al pueblo de la primera alianza. Tuvieron a Jesús frente y no lo pudieron reconocer. Y nosotros sabemos que Él ya vino, que Él viene en presente continuo, que no nos desampara, y lo que tenemos que ayudar a los demás es a que lo reconozcan, pero para eso primero lo tenemos que reconocer en nosotros, en nuestra experiencia personal, familiar,
comunitaria, eclesial. Y eso es urgente, porque Él nos da consuelo, Él nos reanima, Él puede darnos un nuevo corazón, Él nos hace nacer de nuevo. Pero si no, andamos en el club de los desanimados, en el club de los pesimistas. La esperanza, nuestra fe, no es un optimismo ciego, no es una ilusión vana, sino nosotros tenemos la esperanza puesta en una persona, la persona de Jesucristo, que fue a Jerusalén, que se ha entregado por nosotros, que ha vencido a la muerte, que ha vencido al mundo y ha vencido al pecado. Y entonces el combate espiritual es estar con Jesucristo. Eso es lo único importante. Todo lo demás es añadidura. Y eso es urgente que nosotros lo pongamos en oración, lo examinemos en nuestras propias vidas y podamos compartir con los demás un testimonio de una fe viva, de una firme esperanza y una ardiente caridad. Y no darnos vueltas sobre lo mismo, porque si no será un adviento más, será un día más y seguirá todo igual. Y Jesucristo viene a hacer todas las cosas nuevas.